Vamos a empezar la reunión hoy, es teórico-práctica, no solamente teoría, sino que vamos a hacer algo. Entonces, saque su celular y vamos a tomar notas. Si no tiene celular, entonces en su cuaderno, escriba, escuche con atención. Tres cosas buenas que le pasaron este año. ¿Por qué estamos haciendo este ejercicio? Salmos capítulo 100, verso 4. ¿Sí ve que hay personas que se devuelven hasta la niñez? Yo sé, hay unos que están ahí. Siempre quise una bicicleta. Salmos capítulo 100, verso 4. Mire la pantalla, por favor. Dice la palabra: entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. Es una orden agradecerle a Dios. Yo creo que muchos de nosotros no nos habíamos tomado el tiempo de mirar esto. Y ahora que les pregunté, dijeron: oiga, sí, no me acordaba que me pasó esto y estaba súper bueno. Pero el ser humano es bastante malagradecido, o sea, como que nos acostumbramos a que nos tienen que pasar cosas y se nos olvida que tenemos que darle gracias a Dios. Pero fin de año, terminar año, es un buen momento para agradecerle a Dios por cosas que pasaron este año. ¿A quién le pasaron cosas buenas este año? Qué bueno, lo felicito. Verso 5 dice: pues el Señor es bueno. ¿Alguien aquí cree que el Señor es bueno? Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Mira ese versículo. Quiero decirte que en 2020 la fidelidad de Dios continúa. O sea, no fue como que 2019, ay, ¿qué irá a pasar 2020? En 2020 la fidelidad de Dios va en aumento. Hace 8 días estuvimos hablando del ungido, Lucas capítulo 4, verso 18, hablando acerca de quién nació, y les conté que nació el ungido, y Jesús estaba leyendo esto del profeta Isaías. Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Pero en el verso 19 dice: y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Lee ese versículo conmigo, 1, 2, 3. Y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Ahora léelo entendiendo lo que estás diciendo. 1, 2, 3. Y a proclamar. Solo quiero que lo hagas una vez más porque hay unos que no lo han dicho ni una vez. 1, 2, 3. Y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Sabes, 2020 es un año de la buena voluntad de Dios para tu vida. Eso vamos a vivir. Pero dijimos que Jesús leyó este versículo, este pasaje, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Pero ¿por qué Jesús está diciendo eso? ¿De dónde saca el año de la buena voluntad? Recuerde que Jesús entra a la sinagoga, desenrolla el libro del profeta Isaías y empieza a leer lo que estamos leyendo. Pero si Jesús está leyendo de Isaías, es porque Isaías ya había hablado del año de la buena voluntad del Señor. Y si Isaías ya había hablado del año de la buena voluntad del Señor, es porque alguien le había contado que había un año donde Dios iba a mostrar su buena voluntad. Eso está en la ley, en Levítico, y se llama el año del jubileo. Di conmigo: año del jubileo. O sea que de lo que está hablando Cristo es de un año que el Padre instituyó, que se llama el año del jubileo. Les voy a enseñar qué es el año del jubileo. Levítico capítulo 25, verso 10. Dice su palabra: aparta ese año como un año santo, un tiempo para proclamar libertad por toda la tierra, para todos los que viven allí. Será un año de jubileo. Di conmigo: año de jubileo. Un año de jubileo para ti, cuando puedes volver a la tierra que pertenecía a tus antepasados y regresar a tu propio clan. Este año 50 será de jubileo para ti. Durante ese año no deberás sembrar campos, ni almacenar cultivos que crezcan, ni recoger las uvas de las vides no podadas. Será un año de jubileo para ti y deberás mantenerlo santo. Sin embargo, se te permite comer de todo lo que la tierra produzca por sí sola. En el año del jubileo, verso 13, a cada uno se le permite regresar a la tierra que le pertenecía a sus antepasados. ¿Qué es el año del jubileo? El año del jubileo es una fiesta judía que se celebraba cada 50 años. Alguien diga 50 años. O sea que no todos los años eran año de jubileo. Tenían que pasar 49 años para que el 50 se celebrara el año del jubileo. Pero el año del jubileo se caracterizaba básicamente por 3 cosas que ya las acabamos de leer. Número 1, verso 10, dice:
Es un año de libertad y será un año de jubileo cuando puedes volver a la tierra que pertenecía a tus antepasados. ¿Qué pasaba? Que los judíos seguramente habían hecho malos negocios, malas inversiones, se habían bebido la plata, algo mal habían hecho. Y entonces ahora ya no tenían el mismo dinero que tenían antes y entonces les tocaba empeñarse como esclavos. Entonces, como le debían a los acreedores, la mejor manera era irse y esclavizarse para poder recuperar el dinero. Pero en el año 50, en el año del jubileo, todos los que eran esclavos tenían que ser liberados. ¿Por qué? Porque a Dios se le antojó. Y entonces probablemente el que había comprado el esclavo decía, pero todavía me deben la plata. Sí, pues, triste. ¿Por qué? Porque a Dios le plació que en el año 50 todos los esclavos tenían que ser liberados. Número 2, ¿qué otra característica tenía el año del jubileo? Que la gente no solamente se esclavizaba para pagar, sino que tenían que empeñar las tierras que habían recibido por herencia para pagar. Es como hoy ir a una casa de empeño y empeñar el reloj que dejó el abuelito, que era del tatarabuelito, eso. Entonces, en el año 50, todas las tierras que se habían empeñado y vendido por causa de las deudas tenían que ser devueltas. ¿Por qué? Porque a Dios le plació. Pero no me ha pagado la deuda. De malas. No es porque pagaste, es porque Dios ordena que me la tienes que devolver. Pero en el año 50 había una tercera característica. ¿Cuál era la característica? Que estas personas no podían salir a cosechar ni a sembrar la tierra. Dios les dice, en el año 50 nadie va a sembrar y nadie va a guardar en graneros lo que se cosecha. Pueden comer lo que brote espontáneamente de la tierra y alimentarse, pero nadie va a sembrar. La tierra tiene que descansar. ¿Sabe cómo se llama eso? Vivir por fe. Salir y pensar que donde vas a buscar, ahí hay comida. Eso se llama el año del jubileo. Primera característica, ¿libertad de quiénes? De los esclavos. Segunda característica, ¿recuperar qué? Las tierras que se habían perdido. Tercera característica, no iban a sembrar, tenían que comer de lo que la tierra produjera. Eso es lo que está hablando el profeta Isaías. ¿Cómo se llama eso? Año del... Pero ahora Cristo dice que Él vino a anunciar el año del jubileo. ¿Qué significa? Que ahora, después de que Cristo muere y resucita, ya no se celebra el jubileo cada 50 años, mírame a mí, sino que todos los días de tu vida son días de jubileo. Todos los días de tu vida son días de celebrar el jubileo. ¿Qué significa eso? Número 1, que todos los días de tu vida tú eres libre. Nada te esclaviza. Uy, pero es que usted no sabe lo adicto que soy al alcohol. O sea, yo lo vuelo a kilómetros y me empieza a hervir. Eso se llama un síndrome de abstinencia. Se convierte en una enfermedad donde el enfermo ya no es porque lo quiera, sino porque lo necesita. Así como necesita la comida, necesita el alcohol. Pero cuando tú recibes a Cristo, Él te dice, pues ahora tú eres libre, eso ya no te domina, porque ya no eres esclavo de eso, ahora tú eres señor de eso. ¿Me están comprendiendo, sí o no? Pero lo segundo que ocurre cuando tú recibes a Cristo es que dice que vuelves a recuperar la tierra. Todos esos malos negocios, toda esa plata que has perdido, porque la has perdido, y yo también, por brutos. ¿Cuántos han perdido plata por brutos? Sí, uno no le pasa por vivo, ¿no? Uno le pasa porque hizo el negocio que no era. Bueno, usted sabrá cómo perdió plata, yo también sé cómo perdí la mía. Pero todo el dinero que tú has perdido, todo lo que te ha tocado empeñar, la ruina que había en ti, por causa de que Cristo viene a tu vida, Él te hace libre de la ruina y te devuelve lo que has perdido. Pero lo tercero, y aquí hay algo que no les había dicho, verso 10. Puedes poner el verso 10 otra vez. Miren, después de este punto, dice, será un año de jubileo para ti, cuando puedes volver a la tierra que pertenecía a tus antepasados, eso es recuperar la tierra, y regresar a tu propio clan. ¿Alguien me puede decir un sinónimo moderno de clan? Familia, es decir, que en el año del jubileo las familias se volvían a restaurar. O sea, no veían al esclavo que el hijo que se fue a los 10 años ahora tiene 40, 45, pero lo volvieron a recuperar. Es decir, que cuando tú estás en Cristo, Él restaura hasta tu familia. Él vuelve a construir lo que nosotros con nuestras manos hemos destruido. Pero hay una cuarta cosa, y es que dice que la tierra producía sola.
en el año del jubileo, en el tiempo del jubileo, el tiempo que Cristo está anunciando, es que 2020 va a ser un año donde tú no vas a estar desesperado pasando 40,000 hojas de vida para ver si de pronto puedes trabajar. No, porque el Señor va a hacer que de la tierra brote la bendición que tú necesitas. ¿Sabes por qué? Porque Él es tu proveedor. Este es el año del jubileo del cual estaba hablando Cristo, y yo quería mostrarles lo que significa el año del jubileo para que ustedes sepan lo que nos espera en 2020. Porque la palabra que Dios tiene para nosotros es: 2020 es un año de excesos. Es un año de excesos. Ahora, en el buen sentido de la palabra, no nos vamos a exceder en cosas malas. De hecho, les quiero mostrar por qué la palabra que Dios nos tiene para terminar este año y empezar el siguiente se llama año de excesos. Efesios capítulo 3, verso 20. Quiero que mires ese versículo y lo leas conmigo a la voz de 3. 1, 2, 3. Y aquel con ánimo. Estamos terminando el año. ¿Listo? 1, 2, 3. Y aquel que es poderoso, que todas las cosas excedan. ¿Tienes a la mano tu listica que acabaste de hacer? ¿Puedes echarle una miradita? Los que la borraron digan ouch. Listo. ¿Ya la estás viendo? Échale una leída. Vuelve a leer el punto 1. Vuelve a leer el punto 2. Si no alcanzaste sino 2, pues ya no leas más. Si tienes más, lee el 3. Los rápidos lean el 4. Los demasiado rápidos lean el 5. ¿Ya los volvieron a leer? ¿Son cosas buenas? Ahora mírame a mí. El otro año el Señor va a hacer que eso que tienes en esa lista exceda. O sea, lo que tienes ahí no se va a comparar con lo que vas a recibir en el 2020. ¿Sabes por qué? Por esto. ¿Cuántos 2020 van a orar y van a pedir sus cosas, lo que necesitan? Tú tienes que orar por lo que necesitas. Cuando le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, Él dijo, cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, danos el pan de cada día. O sea que es tu obligación y es mi obligación orar para que mañana haya pan. Es tu obligación orar para que mañana haya vestido, para que mañana haya provisión en nuestra casa. Es nuestra obligación. ¿Cuántos van a orar el otro año para recibir lo que necesitan? Pero ahora mira el versículo. Aquí dice que cuando tú ores, Dios va a hacer que lo que tú pides no sea lo que tú vas a recibir, sino que lo que tú estás pidiendo va a exceder. Dios va a exceder a lo que tú estás pidiendo. Eso es lo que va a pasar, porque aquí dice: aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos. O sea, tú estás pidiendo por un hijo, te van a llegar 2. ¿Por qué? Tú estás pidiendo por una esposa, te va a llegar una esposa. ¿Por qué vas a recibir más de lo que estás pidiendo? Porque la palabra dice que Dios va a exceder. Alguien diga a exceder. Alguien diga 2020, año de excesos. Él se va a exceder. Verso 21, vean lo que dice después. Y a Él se ha dado la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones. Cuando Jesús se exceda en lo que estás pidiendo, dale la gloria. No te comas el cuento de que, viste lo que me gané. Viste, por fin me valoraron en esa empresa y me ascendieron. No te lo ganaste, no te lo merecías, pero por causa de que Cristo es bueno, la gracia excede lo que tú estás pidiendo y vas a recibir mucho más. Hay 3 áreas donde Dios me estaba hablando que vamos a tener un exceso en el 2020. Hay 3 áreas donde Dios dice: 2020 me voy a exceder. Y esto usualmente no lo predico ni lo digo. Esto es algo de mi parte personal. Esto es mi vida, Dios y yo. Pero les voy a abrir mi diario. O sea, no se esfuerce por ir a buscar mi diario, se lo voy a contar. En la primera cosa que Dios se va a exceder en el 2020 es en bendecir nuestra iglesia. Quiero mostrarles cómo Dios me lo decía en Lucas capítulo 5, verso 4. Dice la palabra: cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar.
Maestro, respondió Simón, que es el mismo Pedro, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Dios me estaba diciendo acerca de nuestra iglesia que en 2020 va a haber tanto exceso de peces, es decir, de personas, que no sé qué vamos a tener que hacer para estar en este lugar. Pero lo primero que vamos a tener que hacer es venir a la reunión de 7:30 de la mañana. O sea, mientras que Dios define cómo es que vamos a crecer, apoyemos las reuniones de la mañana. ¿Me entienden? ¿Cuántos creen que en 2020 nos vamos a multiplicar? Yo creo que al menos nos vamos a multiplicar por 2, porque dice que habían tantos peces que pronto las 2 barcas estaban llenas. Es como que nuestra iglesia en 2019 es una barca con todas las reuniones que hacemos, pero en 2020 nos tendremos que duplicar al menos, porque el Señor va a estar trayendo y añadiendo demasiados peces. Es un exceso de bendición. Pero miren el verso 5 de Lucas 5. Dice, maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Y Jesús le dice, pero echa las redes. Usted se puede imaginar la escena, un pescador experimentado, hijo de pescador, nieto de pescador, tataranieto de pescador, que sabe pescar. Un carpintero le dice, allá eche la red. Yo creo que Pedro por dentro decía, ay, tan lindo. Este señor no tiene ni idea de pescar. Sabe hacer mesitas y camitas, pero él no sabe pescar. Los pescadores son los que saben dónde pescar, a qué hora pescar y cómo pescar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y ellos saben que se pesca en la noche, porque Pedro le dice, hemos pescado toda la noche y no hemos cogido ni un pez. Pero mire el versículo, ahí hay algo importante. Dice, hemos trabajado mucho durante toda la noche. Iglesia, mírame un segundo. El otro año tú vas a ser bendecido no porque trabajes mucho, porque puedes trabajar mucho y no pescar ni un pez. Tú vas a ser bendecido porque vas en el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que hace la diferencia. En esta iglesia nosotros no pensamos que todo lo que está pasando y que se conecte gente de otros países y que nos vean y que nos sigan, no creemos que eso está pasando porque nosotros hemos trabajado mucho. Nosotros no hemos trabajado mucho. Nosotros no merecemos ningún reconocimiento. Solamente hemos ido en el nombre de Jesús. Pero el que merece todo el reconocimiento es Él. ¿Sabes cuál es la causa por la cual en 2020 todo en nuestras vidas va a exceder? El verso 4. El verso 4 tiene la respuesta. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas. En la palabra de Dios, el Espíritu de Dios se simboliza con aguas. Por eso dice que todo el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero sabes, iglesia, en el 2020 tenemos que ir a aguas más profundas. Tener más relación con Dios va a hacer que tú no tengas que trabajar tanto, porque Él es el que va a hacer el trabajo. Nosotros simplemente lo vamos a disfrutar. Nosotros simplemente lo vamos a decir y lo vamos a ver y vamos a decir, ¡wow! En serio, 12 canastas de sobras después de haber alimentado a 5,000. ¡Wow! Es que es impresionante. Donde Dios está, todo tiene que sobreabundar. Amén. Miren otra palabra, tengo varias, pero solo les quiero compartir esta que Dios dio para nuestra iglesia. Salmo 132, verso 14. Dios dice de este lugar, este es mi lugar de descanso para siempre. Viviré aquí porque este es el hogar que he deseado. Verso 15. Bendeciré a esta ciudad, esta iglesia, y la haré próspera, y saciaré a sus pobres con alimento. O sea, el otro año no se te vaya a ocurrir la genialidad de decir que estás tan ocupado que no te puedes congregar. No, pastor, pero con esa cantidad de pastores que hay por internet. Eso yo tengo como 20 iglesias, como 20 pastores. No, es un error pensar que porque predican en otros lugares y tú te conectas a ver prédicas, si quieres hacerlo, hazlo, pero tú necesitas un lugar donde sentarte que sea tu iglesia y tener tu pastor.
Porque acá dice que cuando tú te congregas en una iglesia, sea esta o la que tú quieras escoger, ahí deben haber millones de iglesias, escoge la que quieras. Pero cuando tú te congregas, dice ahí que el Señor te va a saciar con alimento. Entonces 2020 es un año donde Dios dice ahí, va a bendecir nuestra iglesia, nos va a hacer prósperos, pero no me malinterpretes, no es que yo voy a ser próspero, no es que estas paredes van a ser prósperas, es que las personas que pertenecen a esta iglesia van a ser prósperas. Dile a tu vecino, es decir, tú. Dile, y tú también. Y ahora dile, y tú más. Dile, no, tú. 2020 Dios se va a exceder con nuestra iglesia. Hay una segunda área donde Dios me habló de su exceso. Dios va a exceder la bendición sobre tu casa y tu familia. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 11. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Verso 12. Entonces le dijeron al rey David, el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Les voy a contar la historia, quizás no muchos la saben, o si la sabes pues te la recuerdo, no te sobra. Ahora David es el rey de Israel y él dice, muchachos, si nosotros nos traemos el arca, el cofre ese donde se guardan las cosas sagradas y lo ponemos en el templo, Dios nos va a bendecir mucho. Como rey manda traer el arca y la están trayendo como en una carroza como de bueyes. Eso está ahí todo destartalado, está a punto de desbaratarse, de tal manera que cogen una piedra y el arca, el cofre está a punto de caerse y hay un hombre que se llama Usa y ¡fa! Le manda la mano para no dejar que se caiga el arca y cuando la toca ¡pum!, se muere instantáneamente. Y ahora David dice, uy, el arca como que mata gente. Ya no quiero el arca cerca. Necesitamos un individuo para experimentar qué puede pasar si enviamos el arca a una casa. ¿Quién podrá ser? Obed-Edom. Mándenle el arca a Obed-Edom y miramos si muere o qué le pasa. Entonces le ponen el arca ahora en la casa de Obed-Edom. Y los que están ahí mirando qué pasa con Obed-Edom van después de 3 meses donde el rey David le dice, rey David, en vez de morir, todo lo de la casa de Obed-Edom ha prosperado. Y no ha prosperado solo él. Verso 13. ¿Está el 13? No, el 12. Entonces le dijeron al rey David, el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom. ¿A quién ha bendecido? ¿A Obed-Edom? No, a los de la casa. ¿Sabes, iglesia? 2020, por causa tuya van a ser bendecidos. No solamente tú, sino todos los de tu casa. Dios se va a exceder con tu familia en 2020, porque Dios es demasiado bueno. Pero ¿cuál era la razón de que ese exceso estuviera? El arca, la presencia. Ahora no diga, listo, entonces me toca irme a la librería ahorita al final, comprarme una buena Biblia y abrirla ya en el Salmo 91 para que el arca esté. No, eso no te sirve de nada. La presencia significa, el arca significa una relación personal tuya con Dios, donde reconoces, Señor, 2019 quizás no lo hice tan bien, pero en el 20 yo no quiero estar lejos de tu presencia, yo te necesito. Y eso va a hacer que tú y tu casa sean bendecidos. Pero no solamente eso, miren esto. Dice que Dios bendijo a Obed-Edom, a todos los de su casa, pero ¿qué más bendijo? ¿Qué más bendijo, iglesia? Todo lo que tiene en su casa. ¿Sabe que a veces venimos a la iglesia y somos todos religiosos, todos aleluyos? Y uno cree que venimos es a que Dios nos bendiga espiritualmente. Sí, tú eres bendecido espiritualmente, pero se te tiene que notar en la ropa que usas. Amén. Se te tiene que notar en la casa que vives. ¿Sí ven? No, eso es difícil, la religión es así. ¿Qué tal tú, una persona súper bendecida en el espíritu y desnudo? Por más que seas bendecido, estás quedando mal con la gente que te está viendo. Tú tienes que ser bendecido en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Porque la palabra dice en 3 de Juan, verso 2, amado, yo deseo que seas prosperado en ¿cuántas cosas? En todas las cosas. Y me parece esto impresionante, porque Dios bendice hasta las cosas de nuestra casa. Miren que hace como 6 años, cuando mi esposa quedó embarazada,
una paciente que me conocía muy bien me dijo: doctor, le voy a regalar esta matica porque sé que esta matica no se le va a morir a pesar de que usted no la va a cuidar. Entonces esta matica es ideal para usted. Y esta señora me conoce de toda la vida. Solo échele agua, eso sí, échele agua una vez a la semana, la mata le va a durar. Y es impresionante, la mata está firme hasta hoy. No se ha muerto. Pero con el paso de los años uno va envejeciendo y yo ya estoy ahí como entrando en mis años. Y uno se da cuenta que va envejeciendo pues porque ahora quiero tener más matas, ¿sí? Entonces yo no se lo había dicho a nadie, seguro. Mire, este año me han regalado matas. Personas de aquí me han regalado y saben que es verdad. Pero había una matica a la cual yo le tenía pavor, o sea, respeto. La orquídea. Es que uno dice una orquídea y es como, oh, la orquídea. ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque nosotros no sabemos cuidar matas. O sea, no sabemos si es de luz, si es de sombra, si es de agua tibia, si es de agua fría. No sabemos nada. Pero todas las maticas que nos han regalado sin estudiar dónde ponerlas, todas están tremendas. No por mi cuidado, porque donde Dios está, hasta las cosas de la casa tienen que prosperar. Si tú tienes lavadora, cree en el nombre de Jesús que en el 2020 habrá tanto exceso que tendrás secadora. Es un año de ver la bendición de Dios en tu casa. Eso que está dañado, el Señor te lo tiene que cambiar por algo que está bueno. Pero sácalo dañado, ¿sí? Porque hay gente que le encanta tener aún cosas viejas, dañadas. ¿Cómo el Señor te puede añadir lo nuevo si no sacas lo viejo? ¿Estamos de acuerdo en eso? No sé si alguien tiene la fe suficiente para creer que en el 2020 habrá tanto exceso que aún las cosas de tu casa van a ser bendecidas. Tu casa tiene que ser bendecida. Les voy a regalar este salmo que sigue. Tómele foto, escríbalo, haga lo que quiera, pero haga algo. Póngalo en un lugar donde usted sepa que lo va a poder ver permanentemente en su casa, porque es la bendición que Dios tiene para ustedes. Y léalo con detenimiento, pues les diste el deseo de su corazón. No les has negado nada de lo que te han pedido. Los has dotado de bendiciones eternas y les has dado la alegría de tu presencia. Esto es lo que Dios tiene para tu casa. Son 4 cosas. Número 1, les diste el deseo de su corazón. Hay cosas que ustedes llevan años deseando y no las han tenido. Pero habrá tanto exceso en el 2020 que las vas a recibir. Porque Él conoce los deseos de tu corazón. Es que a mí me da pena decirle a Dios, es que es como abusar de Dios. Abuse de Dios. A Él no le interesa que usted abuse. Él es el dueño de todo cuanto existe. El deseo de tu corazón. Número 2, no les has negado nada de lo que te han pedido. Pídele. Él dice, pídeme y te daré como herencia a las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Es nuestra mente la que es demasiado estrecha. Tercero, dice que los has dotado de bendiciones eternas. Ay, la salvación, la eternidad. Sí, pero no está hablando solamente de la vida eterna. Está hablando de que tú te estás replicando en tus hijos. La bendición tuya tiene que alcanzar hasta tus hijos. Y la bendición de tus hijos hasta tus nietos. ¿Sabe por qué? Porque eso es bíblico. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas las naciones. Toda tu descendencia será bendita en ti. Nosotros somos descendientes de Abraham, así que somos igual de bendecidos que Abraham. Amén. Pero cuarto, dice, les has dado la alegría de tu presencia. Quizás la mayor bendición que Dios nos da para el 2020 es su presencia. Su presencia en nuestra casa. Un ambiente de paz en tu casa, no de gritería, no de pelea, no de groserías, no de vicios, no de borracheras, no de infidelidades, no de adulterios, no de maltrato a los niños. La presencia de Dios. Que esté la presencia pasible en tu casa. Wow. Pero Dios me habló de una tercera área. ¿Cuál es la primera? Nuestra iglesia. ¿Cuál es la segunda? Tu casa. Pero la tercera es que Dios dice que vamos a tener un exceso en nuestra vida personal. 2020
Tú como persona vas a ser excedido por la bendición de Dios. Miren este versículo, Mateo capítulo 25, verso 29. Dice su palabra, porque al todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Si yo le soy sincero, no sé si sabe de qué está hablando esto, eso es la parábola de los talentos. ¿Se acuerda de eso? Que Jesús dice que un señor le entregó a una persona 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento. Y después de un tiempo vino y vi a ver si los habían multiplicado. El primero los duplicó, tenía 10, el otro los duplicó también, pero el último lo enterró. Y cuando el Señor le pide cuentas, se pone bastante molesto porque no produjo ningún interés. Y dice esto: quítenle al que no produjo nada y désenlo al que produjo más. Y cuando yo he leído este versículo varias veces, pero cada vez que lo leo me dan como ganas de tacharlo de la Biblia. Porque me parece que es muy injusto. O sea, Dios mío, el Señor, el último no produjo nada y más encima le quitan lo que no tiene. Y al otro que tiene mucho, le dan lo que el otro pobre no tenía. O sea, este versículo es demasiado injusto. Entonces, firmemos una petición, al menos para que cambien ese versículo. Me parece que es muy injusto. Porque dice, a todo el que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Al que no produjo, se le quitó hasta lo que tiene. Entonces tuve que ponerme a leer por qué. Si miramos el verso 24, o sea, 5 versículos antes, dice, por último se presentó el siervo que tenía solo una bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. 25. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondía en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Ni siquiera se le perdió la plata, se la está devolviendo. Y Jesús dice, toca quitárselo y dárselo al que más tiene. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón por la cual esto está pasando? Vuelve al 24, miren esto. Dice, por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted es un hombre severo. Mírame un segundo, ¿tú crees que Cristo es un hombre severo? Severo duro. O sea, porque murió en la cruz por toda una humanidad que no merecía perdón, ¿sí o no? Pero severo cuando se despojó de ser Dios y se entregó en la cruz hasta la muerte. Número 1, Cristo no es para nada severo. Por el contrario, es un hombre misericordioso. Miren lo segundo que dice el siervo. Yo sabía que usted cosecha lo que no sembró. ¿Cristo cosecha lo que no sembró? Si Cristo lo único que hace es darnos y darnos y darnos, y todos los días desde que tú te levantas te bendice y no te pide nada. De vez en cuando vienes a la iglesia y si quieres ofrendar, ofrendas, y si no, no ofrendas, nadie te está pidiendo nada. Pero ¿quién dijo que Dios o Cristo es alguien que cosecha lo que no sembró? Tercero, recoge lo que no cultivó. ¿Será que Cristo no ha cultivado en nuestras vidas? Todos los días nos cuida, todos los días nos pastorea. Él es nuestro buen pastor y a nosotros nada nos falta. En lugares de delicados pastos nos pastorea, junto a corrientes de agua nos hace descansar. ¿Cómo que no nos cultiva? Ya van 3 errores que el siervo está diciendo de un Cristo al cual no conoce. Cuarto, verso 25. Tenía miedo de perder su dinero. Nosotros no venimos a la iglesia porque tengamos miedo. No adoramos a Dios para que no nos pase nada en el 2020. El miedo no es la motivación que nos está moviendo, al menos no a mí. ¿A quién sí? A ninguno. ¿Por qué? Porque primera de Juan 4:18 dice, en esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa el temor. Miren la pantalla, por favor, dice, si tenemos miedo, es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el amor de Dios. ¿Qué me está mostrando? Que ese siervo no conoce a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Porque le está diciendo 4 cosas que Cristo no es. Tú eres un Dios severo. Tú pides pero no me diste. Tú no me cuidas. Y aparte de todo, tenía miedo de que me castigaras por no poder producir. Bah. Este siervo no tenía a Cristo en su corazón.
Ahora quiero volver a leer el versículo que les dije que quería borrar de la Biblia, Mateo 25:29. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Iglesia, si estás entendiendo lo que te quiero decir, cuando dice a todo el que tiene, ¿qué es lo que tiene? A todo el que tiene a Cristo. Todo el que tiene a Cristo se le dará más y tendrá en abundancia. Sabes que tú en 2020 te vas a levantar y tan pronto abras los ojos ese día se te dará más. Y se te dará más. Y se te dará más. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que tengas en. Hasta que tengas en. Hasta que tengas en. No, en exceso. Porque el 2020 es un año de exceso. Pero miren lo que dice después. Pero al que no tiene, ¿qué es lo que no tiene? El que no tiene a Cristo porque no lo conoce, hasta lo que tiene se le quitará. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene a Cristo no sabe administrar la bendición que ya tiene. Es una persona que recibe un sueldo de 1 millón o de 5 millones o de 10 o de 20 o de lo que sea y le da igual si se lo toma, si se lo fuma, si se lo droga, si lo pierde en juegos, si se lo pone a 3 mujeres diferentes aparte de su esposa. No tiene a Cristo. ¿Me comprendes? La palabra de Dios dice de las personas que tienen a Cristo, escucha esto, que la bendición que les llega es como si la metieran entre un bolsillo que está roto y cuando la van a buscar ya no hay nada. Esta semana vi en el noticiero, alguien quizás vio, que va a salir una moneda de 10,000, o eso quieren. ¿Alguien vio? Y cuando yo vi esa noticia yo decía, Dios mío. Entonces empezaron a entrevistar personas en la calle, todas pensaron lo mismo que yo. ¿Qué tal se le pierda a uno una moneda de 10,000 pesos? No, en serio. Porque es diferente que usted se le cayó una moneda de 100 y uno dice, bueno, 100 pesitos, pero 10,000. Pues la palabra de Dios dice que cuando no tienes a Cristo, no importa cuánto dinero, no importa cuánta bendición entre a tu bolsillo, como si tuvieras un agujero y estuviera roto, por ahí mismo se te va. Porque al que no tiene a Cristo, hasta lo que tiene, lo perderá. Y puede ser el millonario más millonario, termina en la ruina, porque no tiene a Cristo. Pero si tú tienes a Cristo, así no tengas la bendición hoy, por tener a Cristo, lo tienes todo. ¿Sabes por qué? Porque cada día, dice ahí, cada día se le dará más, se le dará más, se le dará más, hasta que sea en exceso. ¿Sabes qué es exceso? Exceso es que si yo lleno este pocillo, se va a llenar tanto que se tiene que rebosar. Y se le va a regar, y se va a regar, y se va a regar. Eso es exceso. 2020 es un año de tu vida, va a ser bendecida en exceso. En exceso. Jeremías 33:6. Miren el exceso de Dios. Sin embargo, les daré salud y los curaré y los sanaré y haré que disfruten de abundante paz. Dígame si no es un Dios excesivo. O sea, yo creo que de este versículo salieron todos los jingles de las EPS modernas. Les daré salud. EPS, les daré salud. Pero no solo les daré salud, los curaré. Y no solo los curaré, sino que los sanaré. Eso se llama un Dios en exceso. ¿Por qué? Porque nos ofrece salud, nos va a mantener sanos, pero en el momento que tengas un quebranto de salud, dice Él que te va a curar. Pero no solo te va a curar, no vas a quedar ahí como con la secuela de, sí, no, ya me quitaron eso, pero ahí me quedó como un dolorcito. No, si te va a curar, dice que te va a sanar completamente. Porque ese es el exceso de Dios en 2020 para tu vida. Te dará la salud, te curará y te sanará. ¿Hasta cuándo? Miren que dice ahí, hasta que sea abundante. No vas a estar medio sano. La salud que Dios te va a dar es en exceso. Porque Dios es un Dios de excesos. ¿Quieres ver que Él es de excesos? Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en exceso. 2020, año de vida
en exceso. ¿Cuál es la razón de ese exceso? Efesios 1:19. Estoy terminando, pero quiero solo mostrarte dos cosas más. Efesios 1:19 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Alguien diga conmigo, supereminente. Ahora dígalo rápido, supereminente. ¿Sí ve que es difícil de decir? Es una palabra tan grande que ni siquiera la podemos pronunciar bien. Supereminente. Yo nunca había visto esa palabra sino en la Biblia. La supereminente grandeza de su poder. El 2020 es un año de exceso, no porque nos esforcemos mucho, sino por la supereminente grandeza de su poder. Es que es demasiado poder. ¿Para quiénes? ¿Qué dice el versículo? Para con nosotros, ¿cuáles? ¿Cuántos creen en Cristo? Esto no es para todo el mundo. Ahí sí me perdonen. Me toca hacer una diferencia entre los que creemos y los que no creen. Dios muestra su misericordia sobre los que no creen. Usted puede ver que Dios muestra su misericordia sobre los que no creen, porque aunque renieguen de Dios, Dios los cuida. ¿Sí o no? Blasfeman de Dios, se burlan de Dios, aún hacen chistes de Dios, y Dios los cuida. Eso se llama misericordia. Misericordia es una palabra compuesta, miseria y cordia. Cordia, tener un corazón hacia la gente que vive en la miseria. El que no tiene a Cristo está en la miseria. Pero sobre los hijos de Dios no hay misericordia. Lo que hay es la supereminente grandeza de su poder. Para con nosotros los que creemos. ¿Qué dice después? Según la acción de su fuerza poderosa. Esa es la razón del exceso. La supereminente grandeza de su poder por la acción de su fuerza poderosa. Son demasiadas palabras que lo único que muestran es que el Dios Todopoderoso se encariñó contigo y te va a bendecir. Dios. Pero voy a terminar con uno de los versículos con los que empecé. Levítico 25:10. ¿Se acuerda que estábamos hablando del año del jubileo? Y en Levítico dice que ese año, dice, aparta ese año como un año santo. Wow. O sea, no es como que, ya nos va a exceder. No, Dios va a exceder, pero Él está pidiendo algo de nosotros. No es como que nos tiene que bendecir porque sí. No, aquí dice, aparta ese año como un año santo. Lo que Dios va a hacer es bendecirnos. Lo que nosotros debemos hacer es tener un año santo. Si ve que eso ya no genera tanta, como, ¿en serio? Hubiéramos terminado ahí antes en Efesios 1:19. Un año santo, alguien diga un año santo. ¿Qué es santo? La palabra santidad significa estar apartado. Iglesia, mírame a mí. Si tú en 2020 no te apartas de lo que Dios te dijo que te apartaras en 2019, pues exceso de nada. Exceso de lo mismo que estás viviendo en 2019. Dios dice, quiero apartar ese año va a ser un año de bendición. Yo me comprometo a bendecirlos. Ustedes se comprometen a apartar ese año como un año santo. Donde tú sabes exactamente las palabras que no debes decir. Y si las dijiste, pues entonces dilas hasta el 31. Aprovecha, te quedan 2 días. Pero 2020 lo apartas como un año santo. Tú sabes exactamente los amigotes que no debes tener. Entonces, si quieres, llámalos hasta el 31 a las 12. Y les dices, muchachos, llamo para despedirme. ¿Se va? Sí. A un año santo. Porque el Señor me está pidiendo un año santo. ¿Cuántos saben que el Señor va a estar contigo todo el año? La cosa no es que Él esté contigo, la cosa es que tú estés con Él.
porque Él va a estar con nosotros. O sea, tú te puedes levantar, te vas a trabajar, vas a dormir, Él está contigo todo el tiempo. Pero lo que quiere es que tú estés con Él todo el tiempo. Es muy diferente, iglesia. Déjame solo mostrarte el versículo que sigue en Levítico y terminamos. Verso 12 de Levítico 25. Miren por favor que con esto termine. Será un año de jubileo para ti. ¿No les parece que la palabra jubileo suena como a júbilo? O sea, es como, bien, será un año de celebración, tras celebración, tras celebración, tras celebración, tras celebración. Gloria a Dios. Pero deberás mantenerlo santo. ¿Quieres un año de jubileo? ¿Quieres un año de bendición? ¿Quieres un año de exceso? Mantente santo. No es que te mantengas religioso, es que te mantengas en la presencia de Dios. Es que mantengas el arca de la presencia de Dios cerca de ti. Si te gustó este video, aquí puedes encontrar el contenido más reciente, algo especial para ti y el recomendado del mes. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos un lugar cerca de ti y trabajamos por una nueva generación.